En los últimos días, una noticia ha generado un gran debate en el mundo del ocio angloparlante, aunque no del modo que alguien esperaría. La polémica tiene de protagonistas a los consumidores de mangas y juegos japoneses, y los traductores encargados de su localización, los cuales están siendo lapidados sin piedad en redes sociales. ¿Por qué alguien se pelearía abiertamente con sus clientes? ¿Qué está pasando aquí y cómo llegamos a todo esto? Quédate, que ahora te lo cuento. Ok, para establecer bien el concepto. Un traductor es aquella persona que obviamente traduce una frase de un idioma a otro, eso lo sabemos todos. Por otro lado, un localizador utiliza la frase traducida y trata de darle un significado a nuestro idioma, o sea, localiza la frase de acuerdo al contexto y lenguaje. Un buen ejemplo es la palabra itadakimasu. Esta frase traducida no acarrea significado, sino que es un modo de agradecer por los alimentos a todos los involucrados. ¡Muy buen provecho! ¡Itadakimasu! Lo mismo con gochiso-sama deshita. Nosotros no usamos esas frases, y no decimos eso al comer, por lo que aquí es donde entran los localizadores, dándole forma y sentido a la frase. Estaban deliciosos. Gochisou-sama deshita. Bueno, una vez aclarado esto, podemos continuar. Trataré de ir en orden, porque este tema no es nuevo, y hay mucha tela que cortar. Hace unos días, el portal Bounding Into Comics, que es de donde yo me enteré del asunto, publicó una noticia, la cual menciona que los traductores están molestos porque se le está quitando el valor humano a las traducciones, a raíz de que la compañía Bushiroad Works ha comenzado a utilizar inteligencia artificial como el mayor motor de sus traducciones. Cabe aclarar que el producto igual será revisado por humanos a modo de control de calidad, debido a la alta demanda de mangas por parte de los americanos. Suceso del que ya he hablado en este canal. Estas medidas serán aplicadas a regiones angloparlantes, pero nada descarta que esto se expanda a más regiones en un futuro. Y llegamos al meollo del asunto. Los traductores, claramente, no quieren que esto pase porque son sus trabajos los que están en peligro ante el constante avance de la tecnología. Lo cual claramente sería muy triste y preocupante para muchos que leen estas obras. De no ser porque esas personas, aparte de pésimos profesionales, son una bola de cretinos. Si bien es cierto que el trabajo de una máquina puede dar pie a algunos errores o malas traducciones, la mayoría piensa que es un precio a pagar si con ello se libran de los traductores y localizadores. Y es que no son pocas las veces en las que estos mismos han dejado ver, no solo su pésimo desempeño y desdén hacia sus trabajos, sino que también a las personas que los consumen. Comenzamos por el apartado profesional, y es que muchas de estas personas simplemente hacen lo que quieren al momento de trabajar. Insertan chistes y terminología que usan los millennials y zoomers en conversaciones cotidianas. Un caso conocido es el del juego Legends of Heroes, en el que ponen diálogos muy raros y que claramente no pegan para nada con el personaje o el mundo en el que estos habitan. Bueno, sé que a algunos se les puede hacer complicado realmente lo que es el idioma inglés, y además sé que si no pongo estos ejemplos, posiblemente el video no se sienta tan completo como quisiera. Así que he decidido hacer esta parte con mi voz, pero explicando estos ejemplos que había mencionado, porque con el Loquendo es un poco más difícil. Así que comencemos. Como dije, este es un ejemplo de lo que es el juego Legends of Heroes, y acá, como pueden ver, hay algunos diálogos. Por ejemplo, acá este chico Wasi dice: "What an absolute madman", como decir, ese tipo está súper desquiciado, pero no parece ser que sea algo que se diga en su mundo, sino más bien en el nuestro, o sea, queda un poco raro. También está este chico, tío o chica, no sé, que dice: "Bueno, no tengo la autorización apropiada para ejecutar abrazo.exe". No sé por qué simplemente dijo que no quería abrazarlo y ya, pero bueno. Acá otra persona, Lena Lee, dice: "Para ser honesta, no creo que sea lo suficientemente woke para votar por la independencia. Como sea, estoy algo aliviada". Recordemos que woke para nosotros significa progre. ¿Alguna vez han escuchado la palabra wokeismo? Bueno, pues viene de aquí. Quiere decir que no es suficientemente progre o no está suficientemente despierta, que es una jerga de allá. ¿Por qué han decidido implementarlo aquí? Pues no tengo la más mínima idea. A este chico Lloyd dice: "Si pescar en el hospital está mal, pues yo no quiero estar bien". Sí, es
Es un modo de expresión un poco extraño realmente. Ya en un video anterior había un personaje que hablaba así más o menos. Y sí, también fue terrible realmente esa vez. Y luego está este chico Randy que dice, si este no es un momento, bro, entonces pues no sé lo que es. Sí, en bro como en... meten cosas que no deberían y suenan realmente en vez como una panda de idiotas. Más que alguien que quiere hacer un chiste o alguien que quiere ser genial. Realmente no sé cuál era el punto. Pero ese no es el único. Está también estos dos ejemplos de juegos que no conozco, pero acá también parecen estar en las mismas. Por ejemplo, esta chica Erika dice su diálogo en japonés, el cual fue traducido por un fan y dice: contra mí, ahora, un tonto viejo perdería rápido, simple y de forma completa. ¿De acuerdo? Ahora, si traducimos todo eso diálogo usando Google Traductor, pues nos hará algo similar. Dice: puedo fácilmente y sin problemas y de forma rápida acabar con un estúpido viejo. Muy bien, ahí está. Ambos frases pues se correlacionan y tienen el mismo significado. Pero ¿cómo es que se ha localizado esta frase en el formato oficial? Dice Erika: subestímame y voy a acabar contigo antes de que puedas decir pañal para adulto, tú viejo con cara de tonto. Voy a dejarte con suficiente tiempo para que puedas ir a la noche de descuento en el bufete country. Bueno, el bufete country, para el que no lo sepa, es estos lugares donde pues los viejitos se reúnen a veces a comer porque pues como dice que hay descuento. ¿Alguna vez han visto South Park? Cuando los viejos se rebelan y comienzan a tomar el pueblo y solo los vencen porque el bufete está cerrado. Bueno, ya a ese bufete se refiere. Como sea, está mal localizado realmente y suena muy forzado, suena muy ridículo, para ser sincero. Y este es el último ejemplo que tampoco no sé de qué juego es, pero bueno, acá pueden ver la explicación de este personaje Lowen. En japonés dice: eres tan blanca como la nieve y tan hermosa como siempre, Chi-chan. Pero Lowen en la traducción dice esto: hey, al menos Seti nos llamó ricos. Ustedes, lindas damas, podrían sacarle un poco de provecho a la vitamina D también, si saben a lo que me refiero. Si saben a lo que me refiero, por lo general es un albur sexual. Hay un meme al parecer. Y la vitamina D, pues no creo que tenga que explicar exactamente a qué se refiere con vitamina D. Creo que ya es muy obvio. Pero bueno, todos estos ejemplos están muy mal localizados. Está fuera de contexto. Hay chistes forzados. Hay cosas que no tienen ningún sentido. Y bueno, pues sinceramente con esto creo que pueden entender por qué es que la gente está muy molesta. Otro caso es el conocido juego Skies of Arcadia, en el cual sus traductores, por allá del 2015, admitieron que los mismos solo hicieron una traducción básica del guión original japonés, para luego tirarlo y comenzar a improvisar los diálogos en base a las cinemáticas, ya que pensaron que el juego, algunos temas o personajes, eran algo tétricos para las audiencias occidentales. Así como renombrar varios personajes usando personas que ellos conocían. Y aunque ellos admiten que tenían un filtro de los superiores con respecto a lo que pueden o no pueden hacer, de más está decir que algunas personas no se lo tomaron muy bien. Además de mostrarnos que este problema de la localización teniendo mucha, entre comillas, libertad creativa, viene desde hace más de 20 años. Pasando de la sartén, a caer directamente en el fuego. Tenemos también los casos de cambios, donde se insertan ideas políticas, por lo general de izquierda, en contextos para nada relacionados con la actualidad. El más infame de todos los casos es el de Kobayashi-san, en el cual pasa lo siguiente. What are you wearing that for? Oh, those pesky patriarchal societal demands were getting on my nerves, so I changed clothes. Give it a week, they'll be begging you to change back. Huh? La escena simplemente no tiene ningún sentido, ni con el personaje, ni con su mundo, pero aún así lo incluyeron porque a alguien se le dio la gana. Pero ya hablaré más en profundidad al respecto al final. Por si se lo preguntan, el comentario no se encuentra en el doblaje que se le hizo a la serie en México. Todos criticaban mi ropa, así que estoy probando un cambio. Dime qué opinas. Deberías cambiar tu cuerpo. De hecho, pueden encontrarse casos similares con otros términos como los que se ven en pantalla. Términos los cuales originalmente no estaban allí. Pasando ahora a los juegos. Ghostwire Tokyo.
juego que sinceramente, siento que fue más conocido por la desarrolladora haciendo el ridículo en el E3, que por el juego en sí. Como sea, a alguien se le ocurrió que era buena idea colocar un diálogo en contra de las propiedades en una escena que no lo ameritaba. No lo sabes hasta intentarlo. Después de todo encontré ese arco adentro de un santuario. Es decir, robaste. Toda propiedad es robo, chico. Además de que claramente el actor de voz, ni siquiera dice eso. A momento de que escribo este guión, el diálogo ya fue corregido. Otro ejemplo sería el de la serie Skate Infinity, del año 2021, en el que por alguna razón metieron esta línea a las versiones occidentales, misma que se pueden escuchar también en el doblaje latino. Hey, bitches and bros and non-binary hoes. Bienvenidas y bienvenidos, y bienvenidas también. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Y ya que hablamos de ese tipo de cosas, se alteró a un protagonista de una obra llamada, creo que convertí a mi amigo de la infancia en una chica, con el fin de ser, entre comillas, inclusivos con las minorías sexuales, y hasta que estos sirvan de consultores para la traducción. Uno de los protagonistas es un chico andrógino, y su amigo, un varón también, luego de aplicarle maquillaje, como parte de su trabajo, comienza a sentir atracción por él. No obstante, la traducción lo trata como un transexual, algo que no es cierto y dista de lo que la autora plasma en su obra, pero aún así la serie no se salvó de la polémica por quienes esperaban poder leerlo de forma oficial. Por suerte para los fans, se optó por volver a traducir todo de forma más fiel al material original. En ocasiones, los mismos productos terminan sufriendo para no herir susceptibilidades de otros. Uno de los ejemplos que se me vienen a la cabeza son varios juegos de Nintendo. Desde hace ya un tiempo, Fire Emblem ha sido víctima de los traductores, desde Fates en 2015, con la infame conversación entre Veruca y Saizo. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Tú eres la asesina de Nor, Veruca, ¿no es así? ¿Deseas algo? Saizo de Hoshido. Oh, parece ser que ya conocemos el nombre del otro. Sí, el nombre de Saizo de Hoshido es muy conocido en el reino de Nor. El leal vasallo del próximo rey. Un asesino con increíbles habilidades. Lo mismo digo, con tu edad, y ya matas sin dudarlo. Rumores de una joven chica que es un arma asesina sin escrúpulos. Entiendo. ¿A cuántos has matado? ¿Por qué la pregunta? ¿Recuerdas esas cosas? Como asesina, mi trabajo es contar a diario, pero luego de ser acogida por la señorita Camila, dejé de hacerlo. No sé si eso es bueno o no. Solo sucedió. ¿Estás segura? Ya respondí, así que, ¿y tú? No puedo olvidarlo. Incluso si no quiero recordarlo. Aunque quiera olvidar las caras y veces que he matado, todo está grabado en mi corazón. Entiendo. Haber unido fuerzas con una asesina de un país enemigo, es como si fuese el destino. Ambos tenemos señores a los que proteger. Veruca, por favor, cuida bien de mí de ahora en adelante. De acuerdo. Hasta Engage, el cual es posiblemente el mayor exponente de dichos maltratos. Cambiar diálogos, conceptos de personajes, romance, literalmente puedes hacer un video con varias cosas que se han alterado. Tenemos personajes los cuales hablan sobre ser femeninas, o que ellas sientan que tengan cuerpos sumamente atractivos. Por ejemplo, Goldmary está sumamente orgullosa de su cuerpo, y no le gusta subir de peso, o en ocasiones las personas, por lo general chicas, como Lucina, menciona que ella siente algo de envidia de Mary por, según Marta, tener un cuerpo muy voluptuoso, o que la misma Goldmary sabe que muchos hombres la miran. Todo eso se cambió a temas como poner una cara poco digna al comer un pastel de manzana, que Lucina le diga que Mary es elegante en comparación a ella, o solo mencionar que Mary hace labores hogareñas, o estar segura de sus habilidades para vencer al enemigo final. Que Dios nos haga reconfesados si el personaje ficticio dice que le gusta ser femenina, querer un hombre en su vida, o que no quiere ser gorda. No vaya a ser que alguien se ofenda. Otro ejemplo es el de Lois, quien es un apreciador de las características y rasgos femeninos. Él solamente observa desde la distancia y ya.
En la traducción, eso se borró, reemplazándolo por alguien a quien solo le gusta ver a la gente en general, lo cual incluso se aprecia más en su conversación con Rosado. Lo que me causa gracia es la doble moral de Nintendo, cuando permiten que Nina, un personaje de Fates, no se guarde sus cosas de Fujoshi, a veces con sus compañeros, siendo esa una de sus características más resaltantes, pero aquí creen que apreciar la belleza femenina es algo terrible, y eso deciden cortarlo, como si lo otro fuese mejor, o menos extraño. Los cambios de diálogo románticos, como saben, estos juegos te permiten tener relaciones afectivas con algunos personajes, en esta entrega se decidió incluir la relación platónica, por lo que algunas unidades solo te dicen que eres un buen amigo, o camarada. A pesar de que en la versión japonesa se deja implícito que todos los personajes, en cierta medida, tienen un afecto romántico contigo, y que dicho afecto los hizo mejorar, ya sea en su personalidad, como en el caso de Hortensia, o como Eti, quien realmente aprecia los momentos que pasa contigo, todo eso se cambia a ser buenos amigos, o hacer la rutina de ejercicios de la mañana. Y también está el soporte eliminado más conocido, el de Ana, la cual en la versión en inglés te llama, un gran compañero, como en plan negocios, pero en la versión original ambos personajes se quieren, se tienen mucho apego y admiración, lo cual posiblemente se convierta en amor más adelante. Obviamente no se casan, es más, Ana deja en claro que es muy joven para este tipo de cosas, lo cual me parece correcto, pero que igual quiere estar con el avatar hasta que llegue el momento. Si bien se establece que Ana tiene 11, y al ir más de 1000 años, este fue puesto en un sueño profundo cuando era un adolescente, así que en edad puede ser mayor, pero solo es un chico física y mentalmente, haciendo el cambio sumamente extraño. Sin mencionar que no es el único romance que sufrió alteraciones. Por cierto, si alguien aquí se molesta por el hecho de que no estoy pegando el grito en el cielo porque dos personajes con clara diferencia de edad sienten atracción el uno por el otro, yo solo le digo que... Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Como sea, creo que ya tenemos un panorama claro de los tipos de cambios que se hicieron. ¿Pero por qué ocurren estos cambios? Algunos podrían decir por diferencias culturales o por cosas de la clasificación de edad, pero varios de esos ejemplos se dan en obras que son obviamente para jóvenes y adultos. Además de que está más que claro que hay un evidente apego político muy marcado en varios traductores, por lo que a muchos se les preguntó, o en algunos casos encaró, por ese tipo de trabajo cuestionable, o hasta mediocre. Y esta fue la respuesta. How would you like to respond to that kind of criticism? To the criticism, like, I have a vagina, deal with it. Like, it's, honestly, that's the truth. I am a woman. I am a funny woman. We are all talented, funny, powerful women. We are out here, it's going to happen, deal with it. I'm sorry you're not getting laid, it's not about you, move on. But she just told me that happened. Oh, yeah, we'll talk about it later. But here's my feeling. Anytime I make, like, if I'm making misogynists and Nazis angry, then I'm doing all right. Lo que acaban de escuchar es a Jamie Marchi, actriz de voz de Lucoa en inglés, misma que acabamos de ver con su famosa frase del molesto patriarcado, y siendo ella la que escribió dicha línea, según sus propias declaraciones. Y si bien algunos pueden decir que tal vez solo es un caso aislado, pues... la verdad es que no. Puedes encontrar varios ejemplos de estas personas actuando como imbéciles con sus consumidores. Sin mencionar que dicha actriz ha estado en redes, desde Año Nuevo, peleándose con mucha gente, y admitiendo que a pesar de trabajar como localizadora de animes, ella y sus compañeros ni siquiera saben japonés. E incluso llama a todos sus críticos misóginos, y hasta nazis. Felicidades, ahora si pides una buena traducción por un producto que estás pagando, tienes el mismo valor que un genocida. Lo peor de todo, es que hay gente que tal vez, si quieran, o busquen hacer un buen trabajo, pero la gente ya no solo no confiará en ellos, sino que para consumir sus obras favoritas recurrirán a portales piratas, lo cual obviamente se traducirá en pérdidas. Y les guste o no, si queremos que este tipo de entretenimiento siga llegando a nuestras tierras, tenemos que apoyar cualquier método legal que se pueda. Por desgracia, a menos que haya un cambio con respecto a las traducciones, pues lo veo difícil, y lo digo como alguien que consume material traducido al inglés, a pesar de hablar español. Más que todo porque prefiero evitarme cosas como... La gente canta con ardor, que viva España.
Con todo esto en mente, de más está decir que la llegada de la inteligencia artificial se ve como una luz al final del túnel para algunos, y el inicio de otro infierno para el resto, si bien estas traducciones con IA no son nuevas. De hecho, ya hubo algunas obras que están usando este tipo de tecnología con resultados mixtos. Shueisha ya comenzó a incluir en su aplicación Manga Plus, obras que usan IA en sus traducciones. Y si bien el primer capítulo recibió muchas críticas por el tipo de letra, y que algunas palabras se salían de los globos de texto, esos eran sus mayores problemas. Y ya se publicó una versión actualizada a poco tiempo corrigiendo los errores previamente mencionados. El programa que se usó para la traducción se llama Orange, y su compañía busca expandirlo a otras editoriales para que se convierta en la nueva norma, pero aún se nota que tiene mucho por mejorar. Lo que nos lleva al inicio. Debemos votar a la mayoría de traductores, y dejar que las máquinas hagan el trabajo, y que el humano solo lo revise y certifique. Si me lo preguntas, yo creo que la respuesta no es un por qué, sino un cuándo. Esto, al menos para mí, estaba destinado a pasar tarde o temprano, y todo lo que estamos viendo es la evolución de la tecnología en favor de la sociedad. Algo así como la invención de la imprenta, lo que hizo que el reproducir libros de texto sea más fácil, sin necesidad de hacer que una persona narre el texto, y tener a varias otras, sacerdotes por lo general, para que los copien y censuren. O sin ir más lejos, que cosas como calculadoras, cámaras, brújulas o linternas, quepan en la palma de tu mano gracias a tu celular. Algo que hace 20 años era impensable. En el campo de la inteligencia artificial, era literalmente imposible creer que avanzaríamos tanto en tan poco tiempo, dibujos más nítidos y concisos, pero aún con falencias, mayor número de herramientas como ChatGPT, que escribe guiones como el final de Juego de Tronos, e hizo que el creador de los libros quiera imponer una demanda, en vez de, no sé, terminar el libro él mismo. Convertir imágenes a texto y mi favorito, imitaciones de voz. Joder, pues si te llama mi BSP o conchetumare, King. Todo el país una introducción de me está entonando cosas, me van a matar, causa. Me van a matar. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Así que en solo unos años artistas, guionistas, traductores y actores de doblaje podrían ver sus trabajos en peligro. Mientras escribo esto se está hablando de The Finals, el cual es un juego online que no utiliza actores de voz, sino que todos sus diálogos son al parecer hechos con IA. Now, the Kingfish, the Jet Setters, and finally, the Powerhouses. And they are off! Scotty said it! Let's see who's got the pace to ace this race. The Powerhouses will need to reboot. Team wiped. This round is becoming a bit of a fixer-upper for them. An exhilarating match, but now our game is over. That's a wrap for now, and even though the battle was virtual, our contestants' newfound fame is real. Bastante convincente la verdad. Y quién sabe, tal vez en unos años otros trabajos, ahora sí más relevantes, puede que sean reemplazados. Solo el tiempo lo dirá. Y eso es todo el video de hoy. Ciertamente me dejé muchos ejemplos o cosas que quería decir, pero lo dejaré aquí, ya que no quiero extenderme, ni desviarme mucho. No, esperen. Sí, puedo hablar más al respecto sobre este tema, pero no aquí y no sobre un empleo solamente de capa caída como lo serían los localizadores, sino sobre otros empleos, tal vez incluso más importantes, como por ejemplo acaba de pasar un avión frente a mi casa y pues digo, tal vez en unos años ya no necesitemos pilotos de avión, digo, por ejemplo, es una posibilidad, así que quiero abarcar un poco más este tema. No voy a ser el primero ni tampoco voy a ser el último, pero me gustaría por lo menos dar mi perspectiva. Y bueno, ¿cuándo será? Tal vez en un futuro. De momento no tengo mucho tiempo libre. Es más, este video debe haber salido hace como más de una semana, pero bueno, pues así son las cosas. Así que quiero que lo tomen este video nada más como una especie de introducción. Yo quería hablar principalmente de las malas localizaciones, pero sin querer el tema se fue agrandando más y terminé hablando de la inteligencia artificial. Así que de momento esto sería todo lo que tengo, pero no se preocupen, hagan de cuenta que esto es solo la parte 1, así que la parte 2 vendrá pronto. Pero de momento solo les digo gracias por ver y cuídense.